Ah, no, es bebida. O juguito, no sé. Jugo Ahora de sí, manchana. ¿estáis jugando? Sí, pues bueno, hoy día es la primera vez que grabamos tan temprano. Estamos madrugando. Todo por usted. ¿Ah? Todo por la gente. Oye, yo quiero, espérate, hacer una cosa, porque vamos a partir, esto probablemente lo vamos a partir Después inmediatamente. editar, pues. Es que quiero que aparezca esta parte, sí, pero quiero una cosa, ¿Ya? porque, ¿dónde está la cosa que yo quería ver? Espérate, aquí está. Ahí está. Mira, voy a colocar esto en la pantalla. ¿Se ve? Mira, esta es la portada de la tercera, domingo, ¿Ya? online. Y ¿Ya? La Lucía fíjense Santa aquí, Cruz, ¿qué pasa con ella? por supuesto, pero en el lado izquierdo, miren quién aparece ahí. ¿Quién está Ah, ahí? sí, pues. Oye, Sí. nuestro Marcel, ¿estáis famoso? Apareciste en la portada de la tercera domingo. Weón. Sí, pues, desde hace rato que me estaban Te troleando. colocaron como 5 líneas, pero no importa, eso no es lo importante. Lo importante es que tú colocaste, apareciste en portada y apareciste hasta en la foto. Weón. Ah, sí, voy a Oye, meterme a mirar, a ver. Me ¿cuándo se habían gestó? comentado, pero no me dijeron qué día aparecía. No por eso, pero no, si esto apareció anoche, muy tarde, ¿Ya? como a la 1 de la mañana, porque yo me Entre acuesto pitos muy. y flautas. Exactamente, lo tiraron entre pitos y flautas, pero hoy día en la mañana todavía sigues apareciendo en la primera parte en la parte superior del online. O sea, todavía está tu tema, todavía no baja. Ah, mira. Y de repente yo iba a leer la entrevista de la Lucía Santa Cruz en la noche para revisar un poco de prensa, porque anoche no pude revisar nada durante el día. Y de repente, ¡pum!, me encontré con Marcel. Oye, ¿cómo se gestó esta entrevista? Que no sé si fue entrevista larga o corta, porque te pusieron 5 líneas, pero No, básicamente. no fue muy larga, la verdad, pero hace tiempo que veníamos conversando con La Paz Radovich, que es la periodista de La Tercera, Ujú. que estaba haciendo una nota en relación a este tema, pues, después de los síntomas y las secuelas que tiene el coronavirus. Ya. Sí, Buena, buena. Pero por lo menos, mira, dejaste bien en claro. El reportaje yo lo leí completo y lo dejaron bien en claro con lo que eran las consecuencias sí. ¿cómo se llama? Del coronavirus cuando se te complica el tema. Así que fue bastante bueno. Bueno, yo quería partir esto porque me sorprende que nosotros, cualquiera de los dos, aparezca En prensa. en prensa y sobre todo eh, en prensa nacional, que no es menor. Es que acuérdate Así que que nosotros somos los pequeños líderes, somos no, somos los líderes cuchiristas. nanopinantes. Claro, que tú ahora con esto ya se pasaste a ser un pequeño líder. Pues, bueno. Ahora yo sigo siendo un nanopinante, ¿no? Así que no. Ya, lo voy a dejar de compartir porque quería. A ver, aquí está. Podéis poner a la Lucía Santa Cruz también, si queréis. Oye, leí lo de la Lucía Santa Cruz, está en referencia a lo que probablemente vamos a hablar hoy día, así que Sí, estuve leyendo, de sí. hecho, precisamente estuve leyendo ese tema por lo que Oye, lo que vamos a hablar sí, hoy día. vamos a tener que dejar fuera los estados pendulares, porque me falta todavía un poco de material. Así que Perfecto, no hay problema. nos vamos a centrar en lo nacional, yo creo, más bien en esta edición. ¿Mm? Oye, pero a propósito, oye, parece que el Kanye West parece que se baja. Se nos baja. Se nos baja. Así que pues parece que no vamos a ver a la Kim Kardashian Oh, no la puta, vamos qué a ver, mala cueva, weón. no la vamos a ver en esta pasada. Mala cueva, Voy weón. a El cambiar, colmo, weón. pero quiero ver una cosa que parece que ahí sí. Es que lo ¿Qué pasó? tenía puesto la dinámica con una sola pantalla. Ahora sí que quedó como quería. Ah, ya. Ya. Primera pregunta, para que partamos esta Pregunta el cosa. millón. La pregunta del millón. ¿Queda la cagada o no queda la cagada mañana? No, yo creo que, a ver, eh, va a depender de los quórum que finalmente definan. Si es el quórum de 3/5, ya estamos. Si es el de 2/3, ahí faltan todavía algunos votos, pero hoy día, hace minutos recién, Osandón dijo que él iba a estar a favor del retiro del 10%.
Oye, perdón, aprovechando siempre la Ya. desviación. Oye, Osandón, la segunda, la comillas, segunda agarrada del COVID lo tiene para el nepe, ¿eh? Casi lo manda, casi lo manda para los patios los callados a Osandón. Sí, yo, Está yo bien creo que complicado. nunca se le quitó en el fondo y se descuidó y empezó a abusar del trabajo y ahí le pasó la cuenta nomás, porque Sí, pues, se le bueno. complicó. Sí, bueno, sí, Por allá, una de las teorías, porque dicen que el COVID no se vuelve a adquirir hasta después de mucho tiempo, porque tiene la misma dinámica que el virus de la gripe, claro. que va mutando y a la medida de que tú te agarres el que está mutado te puedes volver a enfermar, pero en este caso parece que no se quedó en latencia nomás. Claro, exacto. Sí, yo creo que va por ahí la cosa. Sí, pues no, de Ahora, hecho, en el plano social puede quedar la cagada también, porque evidentemente que la gente ya está aburrida. Po, weón. Así que, ¿cuánto tiempo llevamos conversando esto de que hay una desvinculación entre la clase política y la calle? sí, pues mira, ¿Mm? voy a colocar un tema, a lo mejor puede ser el tema, ojalá que se escuche bien, probablemente va a ser el tema de mañana. Espérate, Oye, pero perdón, vaya a poner un tema, weón, como esta el weá de Rumpi. análisis político o el chacotero sentimental, weón. Es que es como el Rumpi, mira. ¿Eh? ¿Se escucha? Sí, como la wea, pero se escucha. La voy a poner acá, espera. La intro larga, ¿eh? Emanuel. Es para dedicarse a la piñera, bueno. Yo creo que Bloomer se la va a dedicar a Piñera, weón. Oye, qué maravillosa canción, pero puede ser la canción de mañana, ¿eh? Todo se derrumbó. No sé. Ya, la capacidad de resiliencia a veces es superior a la realidad, weón. Por supuesto, ya la vamos a parar porque... Pero puede ser mañana todo se derrumbó. Bueno, hay mucha gente que dice que ya la cosa ya se le derrumbó a Piñera. Ya está, chao. Sí, porque como decíamos el otro día, a partir del síndrome del pato cojo, yo creo que Exactamente. vamos por ahí. De alguna forma también, bueno, está esta pugna que en algún momento vamos a tener que tocar ya más en profundidad entre la derecha económica y la derecha social. ¿Eh? Sí. Bueno, pues la idea es darle hoy día una pasadita cortita a ese tema, pero hay mucha gente que ya está hablando de que ya Piñera está chao, está out. No, porque de hecho no tiene capital político. A ver, Claro, sí. no tiene capital no Esta tiene capital mañana, o político. sea, esta semana trató de ocuparlo y le fue como a la reverenda. Es que no tenía, pues. Por eso. Si técnicamente no tenía. O sea, el capital político de Piñera se fue a la cresta con Mañalich. O sea, cuando Mañalich sale del gobierno, Mañalich sale con el poquísimo capital político que le quedaba a Piñera. Y Mm. de hecho, a mí me da mucha risa porque una cosa que en un momento determinado era solamente un tema de opinantes o de personas que estaban opinando más asociados a la oposición del gobierno, que empezaban a hablar del presidente de la roulette, ya está pasando a ser un tema general, que ya el gobierno se mantiene básicamente por la roulette y que Sí, pues Piñera bueno, es el vocero del gobierno. O sea, más o menos, claro. ¿Y qué sería Blumen en ese caso? eh, yo creo que ya a esta altura ya parece un elfo, weón, pero El hueón del aseo. claro, pero un elfo de Harry Potter, no el elfo de ¿cómo se llama? De El Señor de los Anillos, o el elfo de Harry Potter, que era para los mandados, ¿no? Pero el que tiene más cara de elfo en este minuto es Briones, pues, bueno. Más que Blumel, yo creo que Blumel sería más un hobbit. O, se- o sea, sí, pero los hobbits fueron héroes, pues bueno, así que no. Y era el que podía llevar el anillo. En este caso, ninguno de los dos puede llevar el anillo. Em, Oh, no, 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 no.
De hecho, el otro día estaba viendo, aquí es la cuestión, siempre nos vamos por las ramas, pero el otro día estaba viendo una foto de Piñera, weón. Piñera, inicio Piñera 1, finales de Piñera 1, inicio de Piñera 2, y ahora, pocos días que le sacaron una foto y realmente parece Gollum, weón. Es como que, sí, sí, el efecto Gollum, ese que tú cachai que el compadre está como súper normal al principio y después termina, pero... Y lo mismo le pasó a la Bachelet, para que después la gente no Sí, se nos claro. enoje y todo el cuento, porque Sí, güey. la foto de Bachelet asumiendo el primer gobierno comparado con cómo sale, es una cuestión que Es que el poder desgasta, pues, weón. Si ese es el sí, tema. pero están ¿Ah? hecho pico. A mí, a mí cuando me dieron el poder acá en la casa, en qué minuto hacía el aseo, también me desgasté, weón. Se nota, se nota. Te desgasta el poder, weón, es Por increíble, weón. supuesto, por supuesto. A mí ya no me quedan manos tanto lavar, weón. Ya. El otro día me comentaron que dijeron que no erais negro, weón. Dijeron que bajo ningún punto de vista ya estabais como gris, así No, yo soy como. gris ahora. No, yo estoy en el Ahora estado eres gris. gris. Ya, Para los estándares de los años 90 yo era negro. ya. Y ahora para los estándares del 2020 no, soy gris. De hecho, estoy casi redneck. Ya podríamos decir que te cambiaron la metodología. Totalmente, pues, totalmente. En el INE cambiaron la metodología, weón, y ahora no soy pobre. Ya. Soy La clase paleta media. de colores Soy, también te la cambiaron, weón. claro, por supuesto, soy clase media hecho pico, pero no soy pobre. Está bien, ya. No, por eso cambiaron la metodología, cambió el país y ahora no, ahora soy gris ahora. Oye, no, pero, oye, una consulta para que partamos esto. Dale. Pasa, si mañana aprueban si mañana el Senado aprueba no sé si mañana parece que es solo la idea de legislar o pasa el proyecto completo, ahí estoy un poco desconectado con el tema. Pero si mañana gana el tema, de ya sea la aprobación en general o la aprobación en particular, eh, ¿se va, ¿se va el equipo político de la moneda? ¿O tú creéis que lo van a mantener a rajatabla? A ver, bueno, mañana lo que se decide es en la comisión, en realidad. La sala debería estar votando el martes, miércoles. Yo creo que martes, miércoles sí, pues podríamos ver algún tipo de movimiento en la moneda. Pero Brummel dice que no se va, o sea que él no va a renunciar en primera instancia. Ahora le estáis sacando el piso político, claro, pues, si no tenéis ese respaldo, claramente tenéis que hacer un cambio. Ahora, ¿cuánto te va a demorar en hacer ese cambio? Probablemente va a seguir siendo al ritmo del gobierno, que es lento, ¿sí? Entonces lo va a sacar 2 o 3 semanas después de que efectivamente tú lo necesitabas. Sí, pero tú creéis que al final vamos a tener esta petición que están haciendo algunos partidos de tratar de tener una especie de como de eh, ministros de unidad nacional, así como un gabinete de unidad nacional, como para poder salvar el gobierno como sea. ¿Y tú creéis que lo va a aceptar eso la oposición en términos generales, al menos? Yo O creo sea, sí, difícil, la verdad. o sea, si tú habláis con los miembros del Partido del Orden cagados a la risa, se ganan al gobierno, po. La Mariana Sí, Elwin, sí, ellos sí. la Sole Alvear, el Gutenberg Martínez, el mismo Pepe Au lo podéis sacar del Congreso, lo podéis poner de ministro. O Mm. sea, no sé si, no No, sé, yo lo veo difícil. si hablamos de oposición, obviamente gente del Frente Amplio y gente más asociada a la izquierda no te lo va a aceptar, pero No, por supuesto. podríamos ponerlo como instrumentales, porque yo creo que el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, ya es un partido instrumental, ni siquiera un partido con convicciones. Lo No, mismo, claro. bueno, el PPD Pero tiene una tradición de partido instrumental, sí, pues ellos son partidos instrumentales, efectivamente. No, pero yo creo que es difícil porque en el fondo los partidos que podrían contribuir a generar un gabinete de transición o gabinete de unidad nacional, como se le quiera llamar, no están disponibles porque se dan cuenta que en realidad el desgaste político, el costo que tendría aquello, no es viable. ¿Ah? Y no es viable sobre todo pensando en que vienen pronto elecciones. ¿Cachai? oye, O el sea, otro no, día, no creo que haya no creo que haya un gabinete de unidad nacional en estas condiciones. de hecho, vienen como 10 elecciones en 2 años, así que... eh, y
es que el problema que a mí se me genera con todo esto, el gran problema que se me genera con todo esto, es que yo no veo a Piñera pasando de, no sé, octubre, porque acuérdate que probablemente se va a celebrar el 18 de octubre. Se va a Entonces, conmemorar. es que no sé. Ahí es el tema. Se va a conmemorar, y si se va a conmemorar, yo creo que con la misma dinámica que con la cual partió. Entonces, no sé si va a dar el tema. Ahora, sí hay una cosa práctica. El gobierno se preparó bien para para lo que podría ser la explosión social 2.0, porque trajo esos camiones que son gigantes, que son los nuevos guanacos. ¿Tú cachaste los nuevos guanacos? Sí, se parecen a los que hay en el aeropuerto, Sí, po. Weón, los de son material gigantes. peligroso. Pero Sí. salió el otro día y el otro día pasó coladísimo, pero importante para lo que se pueda venir el nuevo protocolo de los carabineros, que ya no Ah, pueden sí. usar el nuevo protocolo de los carabineros, que ya no pueden usar el tema directo, pero les dicen no, pero es que puede disparar al suelo, si es una bala con rebote, con la cantidad de energía que te va a absorber no va a ser mucha tampoco. Ya. Y puede ser incluso más aleatoria que el disparo directo, porque el disparo directo tiene una cierta aleatoriedad, pero si rebota, puede rebotar. Basta que A rebote cualquier parte. claro, por una superficie irregular y se va para cualquier lado. Sí, sí, claro. Entonces, No, yo creo que ahí tienen que seguir afinando los protocolos, no queda otra. exactamente, pero el tema de los protocolos pasó. O sea, de hecho, una de las cosas que sí hay que tener presente es que el gobierno se está preparando para lo que se podría llamar el estallido 2.0. Lo que pasa es que el Que, gobierno se preparó a partir de noviembre, diciembre, y nunca se imaginó que venía el tema de la pandemia, obviamente. ¿Mm? exacto. Entonces, claro, ahora está llegando ese material que era requerido por el gobierno, pero también hay una muy mala señal comunicacional, ¿cachai? Porque Es en el que lo, fondo la llegada de ese implemento te cambia la agenda. exactamente, pero ese es sí, pero ahí hay un tema práctico, porque desde el punto de vista político, entonces ahora cobra mayor importancia, creo yo, el hacer el tema constitucional, hacer el plebiscito constitucional. Porque si tú estás dando las señales de que te estás preparando para un estallido 2.0, tienes que tener una válvula de escape. Si no tienes esa válvula de escape, se te puede ir todo al carajo. Y ahí sí que Ahora, literalmente te queda la escoba. ¿tú tenías alguna duda de que no se pudiera hacer eventualmente en la elección de octubre del plebiscito? Y yo soy, a ver, voy a explicitar mi teoría. Voy a explicitar mi teoría. Yo creo que el rechazo, la gente que está por el rechazo, en general, tiene una estrategia, y tiene una estrategia que es bien inteligente. Yo reconozco, y ahí voy a reconocer a los del rechazo una estrategia muy inteligente. Han ido paso a paso instalando de a poquito, por lo menos en los círculos de poder, no en la población general, sino que en los círculos de poder, el hecho de que es inviable hacer el plebiscito. Y lo explico cortito. Eh, Primero, cuando partió el tema de apruebo o rechazo, se habló de que primero que no había que cambiar la constitución desde cero, con esta idea del papel, de la hoja en blanco, Ujú. sino que había que modificar la casa. Con este concepto de que no era necesario echar la casa abajo, sino que modificamos la casa para que todos podamos vivir dentro de ella. Lo cual a mí me pareció una buena analogía. Pero, curiosamente, ahora que se está modificando la casa porque estamos apurados por el tema, ellos no quieren modificar la casa, pero eso ya es otro tema de discusión. Después, por el tema de la pandemia, indicaron que no se podían hacer las elecciones porque era riesgoso para la salud y se agarraron de eso. Lo cual también se generó un debate importante en los círculos de poder de no hacer el plebiscito porque no sabíamos cómo se iba a evolucionar la pandemia. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo, pero con respecto a la situación de orden y seguridad. Ujú. Y lo último, porque esto debe haber sido hace como un mes atrás, y lo último es con respecto al hecho de la cantidad de gente que va a ir a votar. Entonces, que probablemente
podamos hacer, y esto fue por lo que pasó en Francia. En Francia, la segunda vuelta de las municipales votó el 40% de los que podrían haber votado. Y, y claro, un plebiscito constitucional con 40% de la población participando, por lo menos de los votantes, te deja muchas dudas con respecto a lo que se viene a continuación. Entonces, ojo con eso. Yo Sí, en creo que términos de legitimidad. de legitimidad. Entonces, yo creo que en algún momento, puede que en los círculos de poder, Piñera, el Congreso, los congresistas, quien sea, agarre papa y diga, mire, ¿sabe qué? En realidad esto hay que tirarlo más para más adelante o derechamente buscar un mecanismo distinto. El problema que está en eso, es que si tú quitas la fecha de octubre, es que no vas a tener una válvula de escape y por lo tanto te puede quedar la escoba. Y No, agravado por yo creo que las elecciones van en octubre. Sí. Primero porque como tal nos damos cuenta, tanto tú como yo, que en realidad no hay un piso político por parte de la moneda en este minuto. Está sufriéndose desde ya el síndrome del pato cojo, y eso va a tener impacto obviamente en todo el espectro político, si eso es evidente. Entonces no es tan fácil como llegar y decir esto se cambia la fecha nuevamente. Lo que sí va a tener que ser bajo estrictas medidas de seguridad e higiene. Y Sí. probablemente va a suceder algo que va a ser inédito en nuestra historia electoral, que se vote durante 2 o 3 días para asegurar el distanciamiento físico. El otro día Vamos a estaba, tener que ver un proceso que va a ser más largo también para los propios apoderados. el otro día Porque estaba es un aspecto que hay que escuchando considerar. esa idea. Precisamente estaba escuchando esa idea de poder que la votación fuese por 2 o 3 días Claro. porque la segunda alternativa, que era aumentar la cantidad de locales de votación, parece que va a ser inviable. No, A, no a se menos puede. que sean capaces de conseguirse los colegios privados o colegios subvencionados para que aumenten la cantidad de lugares de votación. Bueno, lugares como esos, como colegios privados y colegios subvencionados, siempre se han ocupado. El punto es que necesitas más recursos humanos, ¿eh? Entonces, Exactamente. y si no está capacitado, obviamente también va a ser de una complejidad mayor. Aquí yo creo que la solución va más bien por ampliar el plazo, porque Sí, así te aseguras, por ejemplo, que va a haber personas que van a poder votar con distanciamiento físico. exactamente, ¿no? Y aparte, este tema de la olla a presión, aparte, no va a tener fútbol de selección hasta el próximo año, po, que ni siquiera tienes una válvula de escape ahí, que puede parecer una cosa muy tonta, pero Muy que trivial. muy trivial, pero realmente tener fútbol para una buena parte de la población, fútbol de selección, es Ujú. importante, es una forma de escape social importante. Bueno, de hecho no es tan trivial para nosotros, porque nosotros cuando hacemos la visualización de escenario incorporamos todas esas variables que son hasta variables de repente ridículas. ¿Te Exacto, pero acordáis que en son uno de los escenarios que pudimos planificar para una de las elecciones? Estaba el partido de la final de la Copa Confederaciones, ¿te exactamente. acordáis de eso? Sí, me Y acuerdo. nosotros la planificación la hicimos 2 meses, 3 meses antes, Exactamente. apostando a que Chile, como somos futboleros, llegaba a la final de la Copa Confederaciones y eventualmente la ganaba. Entonces eso también Exactamente. podría haber afectado. Exacto. Ahora No, sí, también. eso hay que incorporarlo siempre en los análisis, yo lo digo siempre, porque aunque parezca tonto, pero el fútbol es muy importante para una gran cantidad de personas y una forma de escape de presión. O Sí, claro. sea, es así de simple. ¿Qué me va a plantear hoy día? ¿Tiene algo para plantearme para que discutamos Como hoy día? temas cortos, decís Como tú, tema corto. es que algunos se nos anduvieron desfasando. Por ejemplo, teníamos a Bolsonaro con su coronavirus, ¿eh? Que Oye, pero tanto tenemos que hinchó y al final se lo pegó. ¿Eh? al final, oye, pero al final, hartos líderes de aquí de Latinoamérica se contagiaron. Estaba la presidenta en Bolivia hasta la escoba. Sí. Bolivia está prácticamente todo el gobierno con coronavirus. En Perú también algunos ministros, Bolsonaro, eh, Diosdado falta Cabello también en Venezuela está con Diosdado, sí, coronavirus, pues sí. Diosdado Cabello, Sí. y dicen que probablemente también Chávez, pero la información de Chávez la No, tiene. Chávez hace rato que tuvo corona.
No, pero se le cayó hace rato ya, po. ¿Se la Es comió? bajo tumba. Se No, lo no, 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 gusanos no. deben tener la corona, güey. No, si la corona se la comió. Es que el otro día no había visto fotos ¿cómo se llama? De Chávez. De Chávez, weón, y parece que tienen una competencia con Boric. ¿Quién ocupa más pantalla? Ah, sí. Es que debe ser la banda ancha. Exactamente, pero mucho, demasiado. Oye, a propósito de Boric, weón, ¿qué te pareció el gesto de desconectarse un matinal? A propósito de De esos nuestra temas, última invitada. de nuestra última invitada, claro. Eh, Show, po. Si en el fondo independiente que sea él o sea cualquier otro parlamentario, eh, claro, la disparidad de género en los medios de comunicación es una cosa latente, y es porque también no hay rostros de mujeres que puedan ser invitadas, ¿cachai? Desgraciadamente hace. Y cuando tú empezás a buscar así como a raspar en la olla, como diría Moreira, te cuesta mucho encontrar. Entonces, tú tenés que tener un cierto nivel también para llevar personeros que representen a alguien a las pantallas. Y Pero creo no, que en general no las hay todavía. pero no Y debería, eso por es ejemplo, obviamente parte de la disparidad que tiene el sistema. pero no debería, por ejemplo, o sea, te hago la pregunta porque tú eres más experto en comunicación que yo, pero no debería, por ejemplo, los canales o la radio, estoy hablando de los medios masivos, tratar de colocar gente nueva, gente que no se repita, porque, por ejemplo, estoy pensando por ejemplo, en el colectivo de las cientistas políticos. Tienen un colectivo donde hay tipas que son efectivamente la gran mayoría de ellas doctoras o magíster en ciencia política, pero que en realidad se les da un espacio. Por lo No sé mismo, si ¿te he fijas? visto una o dos Tiene de que ver con repente. la dinámica de los medios, tal como lo planteábamos el otro día con nuestra última invitada, que a todo esto he recibido súper buenos comentarios, les encantó a varias de la gente que lo pudieron ver el último episodio. Pero Tenemos, tiene que ver con eso, en el fondo los medios de comunicación son súper conservadores. Entonces no se atreven muchas veces los editores, no se atreven a veces los productores generales a incorporar nuevos rostros. Entonces es allí donde en el fondo te vas dando vuelta con los mismos. Si tú te fijáis, por ejemplo, en las últimas semanas, ¿quiénes han sido los rostros que han renovado la pantalla de alguna manera? Los doctores. El doctor Ugarte, la doctora Herrera, este doctor de apellido medio chino, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque dada la contingencia se requería, pero en general los medios son súper conservadores. En eso no vas a encontrar gran capacidad de innovar en realidad por parte de ellos. ¿sabes qué? Me ha faltado un doctor en este último momento. ¿Dónde habrá quedado Jorge Castro de la Barra, weón? Está en el cable, güey, en un canal Está en el perdido. cable. Sí, yo el otro día levanté una piedra, encontré una cucaracha y al lado estaba el doctor de la barra, güey. El otro día me acordé de, no sé por qué, me acordé, dije yo, porque vi al doctor Ugarte, que el doctor Ugarte ahora es como la superestrella de los doctores Claro, que están apareciendo en los matinales, y me acordé de Jorge Castro de la Barra, no sé por qué, dije, sí, oye, no sí. lo han llevado. Creo que está como en el canal 15, 16 de digital, digamos. Digital, Ahora ah, que ya. hay televisión digital tenéis que buscarlo por ahí. Ya que chequear en Valparaíso no llega, por lo menos yo no tengo la opción de ver tele digital todavía, excepto de repente el No, canal, no, el canal 13 de repente lo agarra la tele, pero acá ya, no. Pero mira, no tenía idea que estaba Jorge Castro de la sí, Barra todavía todavía, existe. todavía Sí, estaba vivo. se cambió el peluquín. Ahora Ah, tiene ya. un peluquín nuevo que parece que es 2.0 reloaded, ¿eh? Reloaded. Muy bien, Fortalecido. se hizo un fashion emergency. Claro, sí. Oye, un tema que a mí me interesa tratar, ya que vimos un poco lo del gobierno y todo lo demás, eh, y voy a tratar de pedirte tu opinión, porque yo sé que los vamos a preparar con un poquito más de tiempo y con un poquito más de conocimiento. Pero quiero ver este tema de la pelea en la derecha. Tenemos una pelea en la Ya. derecha, desborde, Jacqueline Van Rysselberghe,
lado y lado importante. ¿Qué está pasando en la derecha? Lo que pasa es que la derecha tú vas a encontrar una disputa que es permanente, es entre los sectores de lo que yo denomino la derecha económica, principalmente asociados o más bien que se resguardan en la UDI, y una derecha más política en una primera etapa y social en esta última etapa de las últimas 2 décadas, diría yo. Y obviamente que tú puedes tener un ideario relativamente homogéneo en base a los aspectos económicos, de la libertad de emprendimiento, las libertades de los individuos, el rol intermedio de los cuerpos sociales. En eso yo creo que no hay mayor disputa. Donde sí hay disputa es en los énfasis. Entonces ahí obviamente una derecha que es más económica claramente va a darle mucha más importancia a los aspectos financieros, económicos, que tengan que ver con las macro resoluciones a nivel global y que tengan incidencia económica. Por eso que los ministros de Hacienda y los ministros de Economía son tan relevantes en ese enfoque, cosa que, por ejemplo, también fueron copiando desde la antigua concertación y la ex nueva mayoría, pero claramente la derecha ha ido cambiando. Es una derecha que, entendiendo que tiene valores que son permanentes, y no siendo una ideología, es más bien una doctrina, también empieza a ver que necesitamos un cambio. Y en ese sentido, por ejemplo, yo diría que la derecha social tiene un anclaje en la antigua derecha social cristiana. Ahora no tiene el referente que tiene que ver con lo religioso, pero sí hay una derecha que es bien social. Muchos sectores de lo que podríamos denominar la derecha tienen un anclaje muy fuerte en lo social. Ahí tenemos el ejemplo de Felipe Cubillo, el hermano de Marcela, que falleció en el accidente de Juan Fernández, que el tipo era, pero brillante en dar cabida a todos estos requerimientos probablemente de una derecha social, que no tiene una expresión necesariamente política, sino que tiene que ver más bien con un desarrollo de un correlato en base a brindar oportunidades a todos aquellos que eventualmente no las tendrían. Entonces va por ahí más bien. En cambio, la derecha económica tiene otras preocupaciones, tiene otra formación, tiene también otros subvalores, diríamos. Ahí es donde de repente tú hablas de la derecha en términos generales y te vas a dar cuenta que al menos son 2 derechas. Y eso es obviamente lo que estamos viendo que hoy día choca a nivel del propio gabinete. O sea, tú podías enrostrarle al diputado Carter, hermano del alcalde Carter de la Florida, que haya votado a favor del retiro, pero la realidad de su gente, de sus votantes, es eso. Necesitan el dinero, efectivamente. Y él se hace cargo de muy buena forma probablemente de esa demanda. Entonces, es una derecha que obviamente está mucho más en el escuchar a la población que preocupada de los macroequilibrios económicos. Yo diría que eso es como a grandes rasgos. Después lo vamos a poder desarrollar, obviamente, porque esto tiene que ver también con una serie de aspectos de lobby, de anclajes en determinadas posiciones, por parte de los empresarios y por parte también de los personeros políticos, lo podríamos ver en detalle, pero si hiciéramos como un paneo general, yo te diría que eso es lo que está ocurriendo. Y eso se traduce obviamente también en lo que vemos a nivel del gabinete, ¿no? En posiciones tan diversas como las que tienen de repente el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, el ministro de Vivienda, que viene de otra vereda. Los tecnócratas, yo te diría que en esta pasada también pasan a tener un perfil mucho más bajo. De hecho, si tú miras, por ejemplo, la declaración de los economistas hace unas semanas atrás, desde la izquierda hasta la derecha, en general, desde el punto de vista técnico, ellos concordaban en muchos de los aspectos respecto del tema financiero, el tema de financiamiento durante la etapa de la pandemia. Sin embargo, eso no necesariamente ha sido escuchado por los partidos políticos y tampoco obviamente por el gobierno. Sí, a mí me da la impresión, y ahí un poco complementando lo tuyo, estoy de acuerdo contigo, pues complementando un poco, yo creo que también hay un componente súper importante, eh, a ver, desde el punto de vista de la conformación de los partidos y de la historia reciente de los partidos de la derecha, de la llamada derecha.
Porque si nosotros hacemos un poco el recuerdo, esto para verlo desde un punto de vista un poquito más político, nosotros teníamos primero lo que fue esta unión de toda la derecha en lo que se llamó Renovación Nacional, que tenía al principio una gran cantidad de almas, Sí, básicamente tú viviste ese momento, una gran cantidad de las distintas sensibilidades de la derecha. Estaba, por supuesto, Avanzada Nacional, que estaba aparte, que en partidos menores, no menos importantes, pero menores, un poquito más instrumentales al régimen, a la dictadura de Pinochet. Pero después de esto viene la primera separación, que obviamente sale lo que es el gremialismo y la UDI, básicamente se funda la UDI, y de ahí viene todo un camino en la parte democrática, donde empiezan a competir desde el punto de vista con dos almas o dos sensibilidades bien interesantes. Lo que tú bien dices, una derecha muy economicista, yo uso la palabra economicista básicamente, que era la UDI, y una derecha un poco más tradicional, un poco más política, que estaba representado por Renovación Nacional. Y hay que recordar los líderes iniciales de estos procesos en democracia. Por un lado tenía a Jaime Guzmán, y por el otro lado tenías a Sergio Nofre Jarpa. Bueno, hay que recordar al famoso Sergio Nofre Jarpa, que se murió este año, creo. hace unos meses. Hace unos meses. Y, eh, y empezamos a ver un trabajo bien interesante desde el punto de vista político, porque mientras Renovación Nacional lo que siempre buscó fue un acuerdo político con la concertación aquella para dar viabilidad política a lo que era el cambio de régimen, la UDI se dedicó a hacer básicamente un trabajo social importante desde el punto de vista de la base. Claro. Y eso terminó finalmente en lo que fue la elección del 99, con Lavín como candidato presidencial y disputándole fuertemente el tema presidencial a Ricardo Lago, pero con un discurso muy que se le llamó en esa época el cosismo, que era un Sí, discurso que no era político, sino que era lo que después más adelante se le llamó el discurso de la señora Juanita. La señora claro. Juanita necesita esto, la señora Juanita necesita esto otro, y se hizo cargo de ese tema. Y eso está dado por el tema más social que tenía la UDI y que estaba asociado principalmente a su líder Pablo Longueira. Pero es que por eso mismo te digo, por eso te trato de como incorporar esta visión. La UDI hoy en día trata de pasar al Tribunal Supremo a sus militantes que votaron por el apruebo al 10%, en circunstancias que si tú tienes una base social amplia, si te haces llamar UDI popular, evidentemente que vas a tener un sector de la población que va a tener requerimientos, va a tener necesidades que tienen que ver obviamente con lo que está pasando hoy en día en el país. Entonces, no sé, pues hay que ser un poco carerraja, weón, para poder plantearlo en esos términos, porque o sea, si tú querés tener una base popular amplia y no estáis respondiendo a las necesidades, a los requerimientos de esa base popular, evidentemente que ¿quién está mal? ¿Está mal el Tribunal Supremo? ¿Está mal la directiva? ¿O están mal los parlamentarios? ¿Quién se equivocó? Yo creo que los parlamentarios no están equivocados, al contrario. Yo creo que ellos están siendo súper consistentes, coherentes, con dar respuesta a las bases. Y por Y eso, las bases en este momento tienen otros requerimientos. es que por eso ahí va mi segunda parte, porque después de que perdieron la elección del 99, a mí me da la impresión de que se desordena un poco el naipe político de la derecha. La UDI, como es un partido, yo encuentro una definición que tienen que la UDI es un partido de cuadros, como, bueno, Sí, igual que el claro. Partido Comunista, un partido de Muy cuadros. parecido en ese sentido, Muy claro. parecido. Y por lo tanto, siendo un partido de cuadros en esa época muy bien, muy ordenado, muy monolítico, logró generar en la gente la sensación de que teníamos un partido bastante bien armado para poder llegar al gobierno. Y hay que recordar que en los 2000 ganaron una buena cantidad de las elecciones y se convirtieron en el partido más importante. Y después de eso, Renovación Nacional con Carlos Larraín tomó una decisión que puede ser muy polémica, pero que fue muy efectiva desde el punto de vista electoral, que dijo, bueno,
metamos a toda la gente que piensa como nosotros, independiente que comulgue o no comulgue con las ideas de derecha. Claro, que también es un ejemplo de masividad, ¿te fijas? Exactamente, y empezaron a meter a cuanta persona, y esto desde el punto de vista de los candidatos, o ya sea desde el punto de vista de los militantes, a cuanta persona se sintiera, comillas, representado por las ideas de Renovación Nacional. Y claro, eso hizo que ahora, en esta última década, Renovación Nacional recobrara nuevamente la masividad, o sea, perdón, el tema de ser el partido más importante de la derecha, pero el problema que tienes ahora, que lo tiene Desbordes, es que tenía una montonera de gente que no necesariamente comulga con las decisiones generales del partido. Claro. Entonces tienes a un Desbordes que es bastante más social y que es un poquito, bastante más liberal, y tienes por el otro lado, viendo el otro lado de la pantalla, el tema, tienes a un Alaman que está está más hacia el lado de una derecha un poco más dura, un poco más dogmática, un poco más de defensa del modelo. Claro. Y, Una y hay derecha que más conservadora. exactamente, y hay que recordar que en la última elección se viene el fenómeno de Kast, de José Antonio Kast, que descontento con esta derecha que se estaba yendo, que le llaman muy mal la izquierdización de la derecha. Yo no sé en qué sentido se puede izquierdizar una derecha, pero bueno. Él decide derechamente pescar a las huestes más conservadoras del modelo, y saca prácticamente un 7, un 8%. Entonces, y que de hecho en algún momento llegó a tener un 12%, 13% desde el punto de vista de la cantidad de gente que empezaba a aglutinar. Entonces, a mí me da la impresión al punto de ahora, al punto de que tenemos ahora el gobierno, tenemos un gobierno debilitado por el estallido de octubre y por la pandemia. Y tenemos además, yo creo que en este momento tenemos 4 derechas. Esta es mi hipótesis. Tenemos 4 Mm. derechas. Tenemos una derecha defensora del modelo actual, constitución y económico, que está asociado por eh, José Antonio Kast, por Van Rysselberghe, por Alaman por un lado. Tienes por el otro lado, voy a poner el otro extremo, tienes por el otro lado lo que tú conoces, lo que tú dices que es la derecha social, que es básicamente esta derecha que está conectada con las necesidades actuales de la gente y que está dispuesto a cambiar el modelo eh, monetarista, porque es un modelo monetarista el que tenemos actualmente, por un modelo más keynesiano, más de un Estado más que tiene que dar algunas cosas necesariamente, que es muy asociado a lo que es la derecha Europea. francesa y la derecha francesa, pero específicamente también la derecha de Inglaterra, un modelo Y la más. derecha alemana también tiene una posición similar en ese caso. Y tienes dos derechas, para mí, tienes dos derechas entre medio, que es una derecha que está dispuesta a mantener el modelo, que es una derecha no quiero usar la palabra libertario porque se va a entender mal, liberal en general, Liberal. liberal en lo económico, liberal en lo valórico, y tienes otra que es la derecha que nosotros conocíamos hasta hace un momento atrás, que era una derecha muy liberal en lo económico, pero muy conservadora o relativamente conservadora eh, en lo valórico. Entonces Sí, ahí claro. te estáis moviendo entre estas cuatro almas, pero el problema práctico es que estas cuatro almas no le dan sustento al gobierno. Porque Claro. si Bueno, empiezas. de hecho, el planteamiento de José Antonio Kast está fuera del gobierno, evidentemente, pero ellos representan una derecha bien dura, una derecha, yo diría que en un 80% pinochetista. ¿Eh? Y ese es un aspecto que evidentemente va a seguir existiendo en el tiempo, porque el impacto obviamente del gobierno de Pinochet, del régimen militar, de la dictadura, como queramos llamarle, evidentemente va a tener un impacto todavía importante en el tiempo. Ahora, de lo que tradicionalmente ha sido la derecha, sí, yo comparto que se da esa dicotomía también entre los liberales y los conservadores, y cruza las variables económicas y sociales. Porque de repente tú ves que el caso de Evópoli tiene un planteamiento muy, muy liberal en lo valórico, pero también muy liberal en lo económico. Entonces, el desafío es ese. Si voy a ser liberal, siendo de derecha, asumiéndome como un militante de derecha,
tengo que serlo en los dos frentes. O sea, no puedo ser liberal solamente en lo económico y ser súper pechoño en términos valóricos, porque en el fondo la sociedad va cambiando y esta sociedad también requiere tener representación desde el pensamiento, aunque sea pragmático, de una derecha que vaya avanzando con los tiempos. No podéis quedarte atrás. Oye, Marcel, y una consulta. ¿Tú crees que el pragmatismo de la derecha podría llegar a unirse, o podría llegar a unir estas derechas? A lo mejor no la de Kast, pero sí las demás, detrás de la candidatura de Lavín, tomando en consideración que Lavín podría tener posibilidades de volver a llegar al gobierno. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, evidentemente, porque Lavín en eso ha sido bastante inteligente durante una buena parte de su carrera política. Y es que siempre se ha planteado como una persona de consenso. Entonces el tipo en eso es bien hábil, tal como lo veíamos el otro día, de que, por ejemplo, llega a los matinales, es apetecido por los matinales, los medios lo aman, o sea, si lo vemos en términos de framing, los medios obviamente encuentran en él una figura en la cual pueden incorporarla sin tener ningún tipo de peligro en cuanto a la línea editorial, por ejemplo. ¿Okay? Y eso también se traspasa a la población. La gente siente que Lavín de alguna manera responde a las necesidades y expectativas que tenemos en este minuto. Ya no es el Lavín cosista que en un momento, durante los años 90 principalmente, lo podíamos apreciar. Hoy día es un tipo que es mucho más pragmático, incluso en lo valórico. O sea, si tú miras algunas decisiones, un grado cierto de reconocimiento a la comunidad LGTB en Las Condes, ellos mismos se dan cuenta de que aquí hay un personaje que ha ido cambiando con el tiempo, como ha ido cambiando también el sector, y que probablemente es la punta de lanza para una nueva candidatura de la derecha. Ahora, si ese va a ser realmente un gobierno de derecha, es otra cosa, pero Claro, probablemente va a llegar apoyado por buena parte de los partidos de derecha. pero sabéis que yo voy a tener que echar un pelo en la sopa con respecto a Lavín. Yo voy a dejar ahí un poco la escoba. ¿Sabes qué? Yo soy un convencido, y también esto está relacionado con el tema comunicacional de Lavín. ¿Ya? Yo soy un convencido de que Lavín es la última esperanza de lo que yo siempre llamo, de lo que, bueno, mucha gente le llama el partido del orden. Yo creo que sí. El partido Mira, del orden. yo lo voy a decir hoy día. ¿Ya? Dale. Estamos a 19 de julio. Sí, estamos a 19 de julio. Estoy totalmente perdido con los días porque como estoy también respetando cuarentena, como que todavía no cacho dónde estoy. Pero mira, voy a decir lo siguiente. A mí no me extrañaría que si Lavín decide volver a la carrera presidencial, que probablemente lo va a hacer el próximo año, Uh-huh. va a estar apoyado por el Partido del Orden. Dígase, Renovación Nacional, facciones del... Perdón, no sé dónde está el logro. Aquí está. Ahí está el logro. Facciones de Renovación Nacional, importante. La UDI, facciones de la UDI. Yo creo que la UDI se va a cuadrar, porque la UDI tiene un tema Sí, notable que es ser o sea, si están dispuestos a comerse sapos y culebras por llegar a la presidencia, están dispuestos a hacerlo. Se comieron a sí, Piñera dos tiene veces. un gato pardismo increíble, No, tiene. pero están dispuestos a comerse lo que sea por llegar a la... Se comieron a Piñera dos veces, güey. O sea, con eso te digo todo. Eh, Va a estar apoyado por la democracia cristiana. Por lo que queda, digamos, de la democracia cristiana, porque en realidad no queda mucho. Pero ya, por lo que queda de la democracia cristiana. Y yo creo que va a estar apoyado por sectores del Partido Radical y por sectores del PPD. Una candidatura de Lavín, yo creo que va a estar, van a estar Bien, desde el punto de vista político. Van a, bienaventurado tu juicio, sí. oye, yo creo, es que el Partido del Orden. O sea, yo creo que a ver, los que están dispuestos a cambiar las cosas, pero mantener el modelo, este gatopardismo que tú dijiste, Sí, eh, o sea, todos aquellos, que lo vimos claramente, o sea, yo por eso te digo, cuando Bachelet llega al gobierno con el sistema de reforma y le da a la gente, le dice, mire, sabe que ya tome, hágalo, mire, le damos el Congreso, le damos una alta votación, eh, la queremos, le damos nuestro requerimos. afecto, la querimos, le damos nuestro afecto. Cuando cuando Bachelet llega al gobierno la segunda vez, llega con todo para hacer la reforma, con todo.
incluso con una muy buena idea, que fue este tema de hacer estos cabildos constitucionales, primero a nivel de casa, después a niveles más masivos. Pero ¿qué pasó? Que el Partido del Orden se vio amenazado, yo siempre digo, lo hemos conversado otras veces, no en forma pública como ahora, pero sí en forma privada, pero se vieron asustados en un momento determinado y le quitaron el apoyo. Y entre ellos, sectores de la democracia cristiana, sectores del PPD, sectores del radicalismo, que finalmente lo que hicieron fue parar todo. Lamentablemente, eh, los quórum que tenía Bachelet para poder haber hecho los cambios eran muy limitados. O sea, se te iba la democracia cristiana y cagaste con los quórum. Entonces, yo creo que ese mismo fenómeno, el mismo fenómeno que yo estoy relatando desde el punto de vista de generar esto, hagamos los cambios, pero mantengamos el modelo, tú lo vas a tener tratando de sostener una candidatura de Lavín que yo creo que probablemente puede ganar, pero va a ganar no solo con los votos de la derecha, sino que con los votos del Partido del Orden, básicamente. Lo que se le va a Sí, llamar a yo la gente, creo que no puede sé, ganar con los votos de la base de esos partidos, pero difícilmente vamos a ver, qué sé yo, a Arboe o a cualquiera de los personeros de la DC haciendo campaña, por ejemplo, por ley. Eso lo no, no, encuentro un poco más difícil. Sí. no, pero yo Pero creo que, sí con los votos de las bases. Sí. pero sí yo creo que va a haber una buena cantidad de los que quedan en el Partido Demócrata Cristiano Ujú. que, que probablemente ¿cómo se llama? Van a apoyar a Lavín. Además que hay un tema práctico. Hay que recordar el símbolo de la democracia cristiana. Hoy voy a hablar del símbolo de la democracia cristiana, que hay que recordar que es la flecha que apunta hacia arriba con las dos líneas. Y hay que recordar que una línea representa el fascismo y la otra representa el comunismo. Y Ellos dicen probablemente, que una representa el progreso y el otro la igualdad. no, mentira, sí, el original, una representa para no caer al fascismo y no caer al comunismo, por eso están las dos líneas Claro. cruzadas a la línea, o sea, tenemos un camino de desarrollo, pero sin pasarnos de estos lados. Y hay que recordar que probablemente podría ser uno de los candidatos un comunista. Fraude, decís tú. Entonces, por supuesto, entonces yo veo muy difícil que incluso por la simbología propia de la democracia cristiana, por ejemplo, apoyen a un comunista. Pero mira, Es complejo. mirándolo desde la vereda al frente, yo creo que no hay que tenerle miedo a un presidente comunista hoy en día. No, a esta El altura da lo comunismo mismo. en el mundo hoy en día no es el comunismo de la década de los 70, de los 60, ni de los 50. ¿Te fijas? Entonces, también ellos han ido evolucionando, son mucho más pragmáticos. El hecho de que Howe, por ejemplo, tenga los niveles de aceptación que tiene hoy en día, tiene que ver con ese fenómeno. El tipo, en eso, por ejemplo, yo diría que recoge la escuela de Lavín, que es bien cosista, pero es cosista con un énfasis social profundo. Entonces, No, no creo que haya que tenerle miedo a eso. Yo creo que nuestra principal preocupación de aquí a unos meses más va a ser el tema constitucional. O sea, ¿qué tipo de constitución queremos? ¿Ah? Porque en esa constitución tenemos que tener cabida a todos. Tienen que tener cabida la gente que piensa o tiene un pensamiento de izquierda, la gente que tiene un pensamiento de centro, que cada vez probablemente es menos, la gente que tiene un pensamiento de derecha, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo damos cabida a que todos estemos de acuerdo en ese referente que va a ser común para cada uno de nosotros? Esa es la parte más compleja. Más allá de que haya o no un gobierno de izquierda o de derecha, que puede ser la BIM, puede ser Jadwe, puede ser la Bea Sánchez, puede ser cualquiera en el fondo que se atreva a tomar esta bandera, que es un desafío bien complejo, además, el ser presidente hoy en día, en esta época. sí. Oye, para que terminemos, porque ya estamos como por el tiempo En el ya. tiempo, a Oye, si variar. a nosotros siempre se nos pasa la hora. Pero me voy a acercar, bueno, tenemos que hacer algunos recomendados, yo voy a hacer algún par de recomendados, no sé si tú tienes algunos recomendados. Sí, sí tengo, por supuesto. Ya, pero una última tema, yo me voy a tomar, porque últimamente en los círculos más políticos está la tesis de Macari, Mayol y Quiroga, que ellos ¿Ya? tienen un podcast, bueno, es un podcast, pero es un videocast que se llama La Cosa Nostra. Y Sí. bueno, básicamente lo hacen también por un tema
de promocionar su emprendimiento, porque ellos sacan lucas de ese tema, no como nosotros que todavía estamos en la pobreza. Pero ellos plantearon una pregunta bien provocativa y yo creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa pregunta, que es: Piñera pasa agosto. ¿Qué piensas tú? Piñera pasa No, yo agosto creo que no desde el pasa. punto de vista, Eh, no solamente desde el punto de vista de pasar agosto, desde el punto de vista de fechas, sino de terminar el gobierno. No, yo creo que lo termina, pues, pero que va a terminar muy debilitado, tal o peor como está hoy en día. En el fondo, podía hacer un cambio de gabinete, pero el cambio de gabinete va a lo mismo, porque en el fondo es el gobierno, es la figura del presidente la que tiene poca credibilidad. Entonces, yo ahí me hago cargo un poco del comentario de Mansui, que decía, a lo mejor Piñera va a terminar matando el presidencialismo en Chile. Sí, eso es probablemente una de las consecuencias más directas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que no puede recaer todo el poder en la figura de una persona en una época en que todos somos opinantes y todos queremos de alguna manera también aportar. Entonces, probablemente vamos a tener que evolucionar hacia algún mecanismo mixto donde tengan, por una parte, opinión también en forma mucho más directa las bases, una democracia directa, a lo mejor querrían algunos, y un sistema parlamentario donde también se compense esta democracia representativa. ¿Eh? Pero creo que sí, creo que lo pasa, pero a duras penas y obviamente va a llegar súper debilitado. Un poco pensando cómo fue la última etapa del gobierno de Eduardo Frei, que Eduardo Frei al final ni siquiera aparecía ya en los noticiarios, o sea, ya. Está Frei todavía de presidente. ¿Ya? No, Oh, de veras, le faltan todavía unos meses. ¿Te fijas? cuando terminaba ¿cómo se llama? Cuando terminaba su gobierno y le vino la crisis asiática. Claro, claro. Y en los últimos meses era mucho más frecuente ver a los ministros de Hacienda y Economía que al propio presidente, que uno no sabía si estaba en Chile o andaba de viaje en realidad. Pero es eso, yo creo que va por ahí el final de mandato de Piñera, donde no va a tener obviamente la relevancia que él quisiera tener, pues, si ese es el punto. El tipo Pero también tiene un ego tremendo. a mí hay un tema, es que a mí ese es precisamente el tema que a mí me provoca ruido. Em, mira, a ver, se viene un proceso constitucional. Ya sea que vamos a tener primero un plebiscito y después vamos a tener un proceso constitucional. Ujú, Tenemos un escenario de crisis económica claro, importante. Se nos viene o sea, de hecho, hay una crisis económica ya importante y después se nos va a venir probablemente una crisis más compleja. Se viene una reestructuración de la economía, porque yo creo que la crisis económica no es precisamente por el tema, o sea, hay un tema de la pandemia, pero te vas a necesitar una reestructuración. Probablemente hay cosas que antiguamente existían que aceleradamente van a desaparecer y hay otras que van a aparecer. El tema del teletrabajo, por ejemplo, yo creo que, sí. yo creo que no deben ser pocas las empresas que en este momento deben estar pensando seriamente en eh, mandar todo a teletrabajo. Puede ser, por lo menos Entonces durante ahí este se te viene periodo un, en que vamos a estar en pandemia, sí. Sí, opino entonces ahí mejor se que te tú. viene un tema súper importante. Yo creo que, por ejemplo, aquellas cosas que requieren interacción humana, por ejemplo, todo el tema del comercio, también va a haber una gran cantidad de gente que vivía del comercio formal, estoy hablando de las grandes tiendas, Ujú, de las grandes tiendas, pero que también se van a quedar sin pega. claro. Entonces, yo creo que hay una serie de condiciones, y aparte, todavía no se han solucionado las cosas que se pidieron desde el estallido de octubre. Entonces, yo creo que se nos viene un tema muy complejo desde el punto de vista de poder mantener la presidencia de Piñera. Em, no sé si, ¿cómo se llama? Si realmente vamos a terminar la presidencia. Y yo creo que si no la terminamos, probablemente una de las salidas va a ser precisamente eh, una salida como comillas, a la Argentina. Yo me acordé por ahí alguien en Twitter y me vino la imagen, porque me había El venido un poco. helicóptero. El helicóptero, la imagen del helicóptero sacando de la rúa de la Casa Rosada, me vino para el estallido de octubre. Ahora, Piñera, como bien dice mi amigo Harry, es un tipo que tiene mucha suerte, porque siempre cuando ya estáis cachando que se viene
caída completa, se salva, se Sí. salva. Cuando estaba listo, le vino el acuerdo político, después cuando ya pensábamos que ya se iba a ir para la casa porque estaba teniendo 6-7% de aprobación, le vino la pandemia, ahora también nuevamente está en una situación complicada, capaz que venga otra cosa, no sé, una invasión zombie o alguna cosa por el estilo. Eh, pero ha tenido, pero yo siempre digo, la suerte te puede favorecer, pero no te puede mantener siempre. O sea, Claro que sí. No, entonces yo yo, creo en el síndrome del pato cojo. Aquí vamos a tener un gobierno que va a estar solamente administrando, pero se le va a hacer muy difícil el gobernar. Creo que efectivamente a partir ya de octubre, con la elección por parte de la población, si vamos efectivamente a aprobar que haya una nueva carta constituyente, que se pueda trabajar en ella, va a perder mucho protagonismo Piñera. Mucho, mucho. ya, ahí hay que esperar. ¿Ya tienes un recomendado Tengo mi para recomendado. que partamos contigo? Un clásico, a ver si se alcanza a ver por ahí. Ahí lo voy A a ver, poner. déjame verlo porque espérate, Ahí lo voy a poner. Aquí se da al revés. ahí sí, ahí sí. Psicología de ¿Ya? las multitudes, sí, ahora sí lo veo. Psicología de las multitudes de Gustave Le Bon, que es un clásico para aquellos que estamos en los temas de análisis político, para entender cómo operan las masas, las multitudes, las muchedumbres en esta época, actualizándolo, por supuesto, a la era digital. Pero hay que hacer una lectura así como bien entre líneas y es muy interesante. Te lleva justamente a una serie de elementos que tú tienes que considerar al momento de evaluar, de hacer tu análisis en términos políticos. Así que Ya, ese es mi recomendado de la semana. buena. Ya, yo tengo dos recomendados de la semana, dos cosas que yo estoy más viendo cosas de documentales y cosas por el estilo. ¿Ya? Voy a partir con el más popular y el otro con el más desconocido, que me lo encontré el otro día y lo encontré muy bueno, está muy bien realizado. Primero voy a, mi beta científica me hizo ver un documental en Netflix, me imagino que estará en otras plataformas, que se llama Tan plano como un encefalograma. Que en realidad la traducción del título en inglés en realidad es Detrás de la curva. Y es un ¿Ya? Ok. documental asociado a los terraplanistas. Yo reconozco que lo vi con primero, un poco para poder entender el tema, yo lo vi sin muchas expectativas, simplemente incluso lo vi para pasar el rato, pero me sorprendió un documental muy bien hecho, muy bien realizado. Básicamente plantea entrevistas terraplanistas, pero también entrevistas a físicos, a astrónomos, a incluso astronautas del tema, y trata de ver el tema desde distintos puntos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de las interacciones de estos grupos, las peleas que han tenido estos grupos internamente. Curiosamente, uno podría pensar que un tema tan específico como los terraplanistas estarían todos de acuerdo, y no, hay peleas. Y se hace también el contraste, por ejemplo, con estas reuniones o mítines científicos que suceden en algunas partes del mundo, donde, por ejemplo, la gente se junta a hablar de ciencia. Eh, Muy recomendable, muy cortito, 1 hora y media, 1 hora 25, no más que eso. Y yo reconozco que desde el punto de vista lo vi como te digo, lo vi un poco para entretenerme, pero lo encontré muy, 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 muy bueno. Búsquenlo en Netflix, yo lo voy a dejar la referencia. Yo siempre digo, si encuentro el pirateo, coloco el pirateo para eso. Y lo otro es un documental. Oye, antes que pase a la siguiente recomendación, quiero recordarte que nosotros también tenemos un referente del terraplanismo en nuestro país en los años 80, con el PEN y el POG, que surgió a partir de la crisis del 82. Por supuesto. No, no, eso, obviamente, sí, ahí hay un tema, como te digo, ahí hay un tema importante de ¿cómo se llama? De ese tema, del terraplanismo, pero bueno, la referencia al Pen y el Pog. Reconozco que me sorprendiste con esa referencia. Uy,
Yo creo que se nos viene el Pen y el POC 2.0 también, ¿no? Ahí, Sí, claro que ahora ya no lo puedes hacer a bota y metralleta, lo tenéis que hacer llegando a algún acuerdo. sí, por supuesto. Oye, el segundo documental, espérate, que estoy buscando acá la referencia, porque me falta una referencia. Aquí está. Mira, yo voy a dejar, es un documental que está en YouTube, en función de precisamente lo que estábamos hablando del tema de los procesos constitucionales. Es un documental que tiene muy pocas visitas, pero que ojalá la gente lo pueda ver, que se llama Plebiscito 1980, legitimidad en duda. Es un reportaje, es un video reportaje hecho por estudiantes de periodismo de la Finisterra que se llaman ¿Ya? Bastián Catalán, Víctor Maldonado, Josué Molina, Camilo Toledo y Diego Zárate. Básicamente lo que hacen es primero un recorrido relativamente, un recorrido histórico del tema constitucional, de la Constitución del 80, y después se centran en el proceso plebiscitario. Y en esto Perfecto. entrevistan a cientistas políticos, a historiadores, a personas que participaron, incluso aparece nuestro amado y querido Hermógenes Pérez de Arce, en algunas cuñas, más que interesantes en su estilo. Pero el documental es cortito, el documental dura 30 minutos, Ah, bueno. efectivamente, 32 minutos en general, es muy cortito, yo voy a dejar el link, pero está muy bien realizado y también para que la gente se informe cómo se hace un plebiscito, perdón, cómo no se tiene que hacer un plebiscito constitucional. O sea, es como un esfuerzo de arqueología política. Sí, pero también tiene una gracia, tiene una gracia. Yo creo que hay muy pocos reportajes en general, muy pocos reportajes, yo he encontrado muy pocos, a mí me gusta mucho el tema de los plebiscitos constitucionales, el del 88 está ampliamente diseminado por su importancia política, pero hay muy poco realizado del tema de la Constitución del 80. Mm. Yo quizá recuerdo una parte de del documental de los Chicago Boys. Recuerdo quizá algo que se vio con los reportajes de fin de milenio, cuando se hicieron los reportajes de los años 2000, esos compilatorios finales, o fin de siglo, del TVN, del Canal 13, también se hicieron algunas referencias muy cortas, muy breves a lo que fue el plebiscito del 80, pero este está particularmente bien realizado y es muy específico del proceso y de lo que sucedió desde el punto de vista tanto de lo que hizo la derecha, de lo que hizo la dictadura, básicamente, esta cuestión de que no habían patrones electorales, que movilizaron a los pelados para que votaran 2 o 3 veces en distintas zonas. Pero, por ejemplo, había un detalle que yo no tenía, yo lo desconocía, que muchos de los apoderados y jefes de mesa eran tipos que vivían en el sector oriente, por lo menos en Santiago, que vivían en el sector oriente de la capital. Entonces se repetían apellidos como los Larraín, como los Echaurren, como los Echeñique, en sectores populares como La Pintana, como el Bosque. Entonces, bien interesante, un dato que yo no manejaba, muy notable. Y por el otro lado, los esfuerzos que hizo la oposición y el caupalicanazo de Eduardo Frei Montalva. Eh, Recomendación completa para aquellos que les gustan los temas más políticos y que les gustan los temas más constitucionales actualmente. Totalmente recomendable. Vamos a dar también cabida a estas cosas que hacen cabros de la universidad y que finalmente se pierden por ahí en el YouTube, pero muy bueno. Eso. Se comenta que el apoderado general de la circunscripción Puerto era apellidado Mate. Probablemente, bueno, probablemente. Mate wea. Mate, weón. Weón, como esto queda grabado, voy a voy a buscar esto. Si yo llego a quedar, weón, como jefe, como
como parte de alguna mesa de elección Ay, para las como elecciones. apoderado general, güey. Sí, por supuesto, ahí después me vaya. Bueno, Pero el lo voy a... Jan, el Jan, mi hermano El, fue presidente de mesa, una cuestión así, en un el, momento como que el Jan, tuvo que ir como 3 días seguidos yo a creo que dejar las no, cartolas. El Jan lleva como 3 elecciones. Bueno, lleva Sí, como no, pero fue además como fue tres. presidente de mesa y algo así Sí, como un cargo porque importante. sí, no, por supuesto, y es un tema ser presidente de mesa, porque no El cacho. solamente, sí, porque no solamente es el tema de organizar el mismo día, sino que tienes que hacer los procesos posteriores. Tienes que llevar las actas, tienes que revisarlas, llevarlas, supuestamente tienes que fiscalizar el que las urnas sean correspondientes a las mesas que tú hiciste, bla, bla, bla. No, sí, es un tema, sí. Y quedó elegido porque creo que llegaron 3 tipos, no se conocían, y tu hermano aperró nomás, po. Claro, claro. Pero aparte creo que ha sido también elegido 2 elecciones más, una cosa así. Sí, no, sí, sí, en varias Sí, sí, ocasiones. aparte, sí. Como dicen el dicho, hay gente que son los regalones del CERVEL, que aparecen siempre, y a mí personalmente no me ha tocado, pero por ejemplo, yo tuve que hacer cambio de circunscripción, así que Yo creo ahora, que este weón va por el ahora sándwich me y la toca votar acá. bebida, además los onerosos dineros que le destinan al presidente Mesa, weón. Por supuesto, ¿no? Uf, te haces millonario después de eso. No, Sí. después, no, a mí me toca votar ahora aquí en Valparaíso, entonces Ah, ahí, ya. no, me toca votar. Este año, las elecciones posteriores me tocan todas en Valparaíso porque yo hice el cambio para la elección de la constitucional, Ya, de la perfecto. constituyente. Entonces, Ya, pues, negro. Antes estaba en Santiago. Ya pues, compadrito, creo Oye, que llevamos un poquito más de una vamos. hora en la edición, a lo mejor Sí. vamos a ver cómo queda. Oye, Y, pero nos tenemos que poner de acuerdo después para ver los temas de la próxima semana. ya, Y tratar de no verlos con tanta antelación porque nos van quedando como añejos. Entonces, yo creo que 2 días antes, por último ahí nos ponemos a full a trabajar en los temas para que sea mucho más efectivo. ya, pero como te digo, yo creo que el tema sí o sí que vamos a tener que tratar esta semana que viene, porque hoy día es domingo, y a lo mejor en una de esas nos podríamos incluso hasta adelantar el tema de este videocast, como le puso la Cecilia, Ah, en la votación del el 10%. miércoles. El Yo creo que el miércoles miércoles, temprano. martes, miércoles, si la votación sale, la vamos a tener que analizar, pero yo creo Ya, que onda sale la votación y nos vamos a tener que conectar. perfecto, hacemos un Porque, especial. sí, por supuesto, porque ahí obviamente o sea, no solamente hay un tema económico desde el punto de vista de ayuda económica, Ya. sino que hay un hecho político que yo creo que debe ser el hecho político más importante desde que se cambió, por ejemplo, yo estoy haciendo una especie como de línea de tiempo de los hechos políticos que nos llevaron a esto, y yo creo que sería el hecho político más importante desde que se cambiaron el tema del derrumbe del binominal. Cuando se cambió el binominal al sistema proporcional, yo creo que desde ese hecho político, que de repente pasó medio colado, no sé si tanto, pero medio colado, sería el hecho político más importante y que nos ha llevado a esto. Así es, sí, vamos a Así tener que que eso. abordarlo. Ya, Oye, compadrito, están aquí, me están presionando las hordas que están afuera esperando porque el pueblo tiene hambre. por Entonces supuesto, vamos a tienes hacer una que... reforma constitucional porque vamos a hacer el almuerzo más temprano, ¿ya? Ah, muy bien, banana. No, y aquí en mi caso yo tengo que... Aquí se hizo una enmienda para que hoy día yo haga el aseo. Ah, ya, muy bien. Está bien, pues Vamos a bien. tener que hacer No vamos a tener que hacer... No, porque de hecho ayer cocinaron, así que todavía nos queda algo Ah, de está lo que lista con hicimos. la cocina, entonces. Sí, no, pero sí tenemos... Ayer hicimos algo de aseo, pero no terminamos completo, porque aquí en Ah, la ya, ya. casa estamos con harto movimiento, estamos cambiando algunos muebles, haciendo algún orden, segundo orden, Ya. El para que la partido del vieja, orden, pues. para que la vieja chica, El partido del orden. el part- exactamente, yo creo que el partido del orden se ha tomado esta casa, Yo se creo va que a va por tomar ahí la la casa cosa. el día de hoy. Por eso que aparece tan reiteradamente en tus alusiones
político-partidaria, weón. Sí, Yo bueno, creo que por ahí la yo cosa. lamentablemente yo quise por todas las formas ser anarquista, pero no me da. No, no te hay de No me da anarquista. para ser anarquista, así que obligado a escribirme al partido del orden, por lo menos en la casa, para que la cosa funcione. Ya, compadrito. Aquí, ya, mira, ya no me pasan el ulero, me pasan el plumero, weón, ¿viste? Ahora tengo que Mira, ¿viste? hacer a ¿Viste? mis labores Cambiaron, cotidianas. ¿viste? ¿Viste? Hicieron una propuesta de último momento y te cambiaron el almuerzo por el aseo. Ya, no, debería hacer el almuerzo. Así que Ya, compa. hay que sacarle el polvo al cuadro de atrás, weón, para que no se vea tan borroso. Al barco, para que se Al hunda. barco. Ya, compadrito. Chao, chao. Ya, cariño, cuídense. Estamos, Ya, estamos. chao.